evangelios, en San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Sin embargo, cada uno tiene su manera de presentarlo. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan es presentado como uno de los signos que el Señor hizo para suscitar la fe. Porque el Evangelio de San Juan nos da 7 signos, 7 señales milagrosas que hizo el Señor para suscitar la fe y para mostrar su divinidad. Por eso, para comprender bien lo que estoy diciendo, hoy en día se puede dividir el Evangelio de San Juan en 4 partes. La primera parte es el prólogo, el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta 18. Y la segunda parte se llama el libro de los signos, del capítulo 1 a partir de finales del 1 hasta el capítulo 12. Y la tercera parte es el libro de la gloria, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y la cuarta parte es el libro de epílogo. Lo que tenemos hoy para nuestra meditación es el cuarto signo que el Señor hizo. El primer signo entre los 7. El primero era el milagro en Caná, el cambio del agua en vino. El segundo signo era la curación del hijo del oficial del rey. El tercer signo era la curación del paralítico. Y el cuarto es la multiplicación de los panes. Me gusta cómo estáis, que me ven ustedes, como estoy diciendo algo extraño. No, es el Evangelio de San Juan y cada uno puede leerlo. Es algo sencillo. Y el quinto signo es la curación de alguien que nació ciego. Y el séptimo es la resurrección de Lázaro. Y son milagros importantes. ¿Por qué 7? Porque el número 7 es muy importante en nuestra fe. Es la plenitud de todo. El Señor, al hacer 7 signos, mostró que tiene el poder para hacer todo. Por eso nosotros tenemos confianza en el Señor. Y además, cuando meditamos sobre el cuarto signo, que es la multiplicación de los panes, el Señor lo hizo en el primer lugar por la compasión que tenía para la gente que le seguía. Esta gente que no tenía nada, que no ha comido, el Señor tuvo compasión de ellos y quiso darles de comer. Por eso hizo este milagro. Y además también, según el Evangelio de San Juan, cuando el Señor quiso hacer este milagro, tomó el pan y dio gracias al Señor. Así también es la Eucaristía, porque la Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Y es lo que hacemos aquí en la misa, es dar gracias a Dios, acción de gracias. Y el Señor lo hizo también para cumplir la voluntad de Dios. Como nos dice la primera lectura de hoy, que viene del segundo libro de los Reyes, uno de los libros históricos en el Antiguo Testamento que nos habla mucho de la vida del pueblo de Dios, de relación con el Señor, y cómo el Señor les mandó profetas. Y en este caso tenemos el profeta Eliseo, el sucesor del profeta Elías. Y cuando hizo el milagro de multiplicar los panes, dijo algo muy importante. Lo que dice el Señor, que comerán y sobrará. Y es lo que hemos tenido cumplido, o lo que tenemos cumplido en el Evangelio de hoy. El Señor lo hizo como un profeta. El Señor les dio panes y sobró. Todo el mundo comió y sobró. El Señor lo hizo para cumplir la voluntad de Dios. Y nosotros que somos cristianos, nosotros que somos seguidores de Jesucristo, nosotros que somos las manos de Jesucristo en el mundo de hoy, ¿qué hacemos en esta vida para mostrar la compasión del Señor, para
dar gracias a Dios para cumplir la voluntad de Dios. Es lo que cada uno de nosotros tenemos que pensar, sobre todo al reunirnos aquí en esta mesa. Tenemos que plantear esta cuestión siempre. ¿Qué debo hacer para mostrar la compasión del Señor? Porque cada vez que venimos aquí, sentimos la compasión del Señor. Si al venir aquí no sentimos la compasión del Señor, significa que no hemos participado bien en la iglesia, en la misa. Porque siempre sentimos la misericordia del Señor, la compasión del Señor. Y si el Señor ha sido tan misericordioso, tan compasivo con nosotros, por nuestra parte también tenemos que extender la compasión, la misericordia del Señor a los demás, sobre todo a los necesitados. Y allí viene lo que cada uno de nosotros tenemos que pensar, la compasión del Señor. ¿Cómo debo mostrar la compasión del Señor en mi casa? Lo que hago todos los días en mi sitio de trabajo, si mis acciones muestran la compasión del Señor o no. ¿Y qué debo hacer para dar gracias a Dios? Porque es nuestra vida cristiana es siempre dar gracias a Dios. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Acción de gracias. Hay muchas personas que cuando hablamos de la acción de gracias siempre piensan de sus dificultades, de sus problemas, de sus tribulaciones. Y muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor también, en su compasión y en su misericordia, nos acompaña siempre, aun cuando tenemos dificultades, aun cuando tenemos tribulaciones. El Señor está siempre con nosotros, por su ternura, por su bondad y por su compasión. Y si el Señor ha sido tan compasivo con nosotros, creo que cada uno de nosotros tenemos que darle gracias siempre. ¿Y cómo debo dar gracias al Señor? Por mis acciones, por mis actitudes, por mi manera de tratar a las personas que me rodean, las personas que viven conmigo. Por ejemplo, si antes de venir a esta misa has tenido un problema o un argumento con tu marido o con tu esposo o esposa o tu hijo, ¿y qué pasa después de la misa? Si antes de venir aquí, en esta semana has tenido un problema con un compañero en el sitio de trabajo, ¿qué vas a hacer el lunes al volver al sitio de trabajo? ¿Vas a seguir con los problemas de la semana pasada? No. Si tenemos la compasión del Señor, tenemos que mostrarlo. Allí está nuestra vida como cristianos. Allí está nuestra acción de gracias. Allí está también esta tarea que tenemos para cumplir siempre la voluntad de Dios. Por eso San Pablo nos dice algo muy importante en la segunda lectura de hoy, que cada uno de nosotros tenemos que llevar una vida digna de nuestra vocación, del llamamiento que Dios nos hace. Por eso tenemos que ser humildes, tenemos que ser amables, comprensivos, soportándonos unos a otros. Es lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura de hoy. Además nos dice eso como prisionero. Significa que su situación no era para él un obstáculo para mostrar la compasión del Señor, para enseñarnos algo muy importante. Por eso nuestras dificultades no pueden impedirnos a ser generosos, a mostrar la compasión. Porque algo de la generosidad es así. Es verdad que nadie se da lo que no tiene, lo sabemos. Pero la compasión es algo que cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones. Y la cuestión de dar es la cuestión de recibir también. Si no abrimos las manos, nada sale y nada entra. Es la vida. Hay que intentarlo, hay que probarlo. Si no abrimos la mano,
Si nuestras manos están así, nada entra, nada sale. Quedamos así. Pero si abrimos nuestras manos, el Señor siempre nos da y el Señor también nos ayuda. Por eso tenemos que pedir al Señor siempre que nos dé la sabiduría para saber lo que tenemos que hacer como cristianos. El Señor nos ha llamado en el mundo de hoy para hacer presente en nuestras circunstancias su ternura, su compasión y su comprensión también. El Señor quiere también que le demos gracias siempre. Y para darle gracias tenemos que cumplir su voluntad. Pidámosle que nos ayude, que nos ilumine y que nos dé todo lo que necesitamos para seguir trabajando en este mundo, de tal modo que al final de todo seremos dignos de compartir con el Señor en su reino, donde vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.